Ahora veremos la lección 4. Comenzamos con el tema de la competencia y la diligencia del abogado. Dispone el código que el abogado no debe asumir una representación profesional cuando es consciente de dos cosas. Número 1, que no puede rendir una labor idónea competente. Y número 2, que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos irrazonables y demoras irrazonables para su cliente o para la administración de la justicia. ¿Cuál es el estándar? ¿Se nos exige perfección? No se nos exige perfección porque somos seres humanos y no somos perfectos. He mencionado una labor idónea, competente. Al manejar un asunto o caso, el abogado debe actuar diligentemente. Esto significa desplegar su más profundo saber y habilidad en aquella forma en que la profesión en general estima adecuada y responsable, y defender esos intereses del cliente diligentemente. Esto significa que un abogado puede asumir una representación profesional si se puede preparar adecuadamente para ello y no le impone gastos ni demoras irrazonables al cliente y a la administración de la justicia. Aquí rige el principio, la doctrina del principio de la diligencia y que requiere de los abogados celo, cuidado y diligencia en la tramitación de los asuntos judiciales. El estándar en materia de lo que constituye cuidado es el estándar del abogado razonable. Ahora bien, ser diligente y capaz no debe entenderse como que el abogado debe o puede hacer cualquier cosa que sea conveniente para salir airoso, para ganar el caso. El abogado no puede violar las leyes, ni puede cometer engaños, ni puede violar el código de ética con el propósito de ganar. El abogado debe actuar teniendo siempre en mente la letra de la ley y el espíritu de la ley y el código de ética profesional. En cuanto a la obligación de desplegar todas las diligencias necesarias en el manejo de un caso, el Tribunal Supremo nos ha dicho que esto incluye la presentación de la demanda, su rápida contestación, el uso de los medios de descubrimiento de prueba y el cumplimiento cabal con las órdenes dictadas por el tribunal. También nos ha dicho el Tribunal Supremo que un abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que le fueron encomendadas en el momento oportuno, de forma adecuada y sin retrasos. Es importante mencionar aquí que cuando un abogado decide aceptar una encomienda, una gestión profesional, no puede relevarse de responsabilidad por sus actos u omisiones negligentes en su gestión profesional. Esto significa, por ejemplo, que el abogado no puede incluir en el contrato de servicios profesionales una cláusula en la que el cliente renuncie expresamente a demandar al abogado por los actos u omisiones de dicho abogado en el manejo del caso que acaba de aceptar. De otra parte, si un abogado
acepta una encomienda, un trabajo profesional, a pesar de una condición de salud, no puede luego utilizar dicha condición de salud como un pretexto para incumplir con sus deberes. También tenemos una expresión del Tribunal Supremo en un caso en el que un abogado aceptó la representación de un cliente cuando tenía conocimiento el abogado de que no podía cumplir cabal y diligentemente con la responsabilidad profesional asumida, lo que motivó y llevó a este abogado a permitir que el cliente preparara los escritos y a firmarlos sin revisarlos y corregirlos. Permitió que el cliente dirigiera el caso y le concedió, le dio al cliente, le permitió que dirigiera no solamente el caso, como acabo de decir, sino que también decidiera el contenido de los escritos en el caso que sometían al tribunal, lo cual evidentemente era indebido e impropio. Tenemos una vasta jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a lo que es falta de diligencia o incumplimiento con el canon del cual estamos hablando en el manejo de un asunto. Por ejemplo, nos ha dicho el Tribunal Supremo que es antiético presentar una demanda sin la información necesaria para sustentar las alegaciones. Tenemos también no contestar una demanda, lo cual conllevó que se anotara la rebeldía a los clientes de ese abogado y se dictara sentencia en contra de estos. Tenemos igualmente permitir que expire el término prescriptivo para una acción civil de su cliente. No tramitar emplazamientos por edictos con la consecuencia de que se archive la demanda de su cliente. No diligenciar los emplazamientos dentro del término correspondiente, causando la desestimación con perjuicio de la causa de acción de su cliente. El Tribunal Supremo nos ha explicado que un abogado negligente es quien abandona o desatiende el caso, no comparece a los señalamientos en el foro judicial, permite que expire el término prescriptivo de una acción, incurre en una actuación negligente que pueda resultar o en efecto resulta en la desestimación o archivo del caso, entre otras cosas. Y nos ha dicho sobre esto último que toda actuación negligente por parte de un abogado o de una abogada que pueda conllevar el archivo o la desestimación de una causa de acción constituye una violación al Código de Ética. También nos ha dicho el Tribunal Supremo que un abogado viola el Código de Ética, específicamente el Canon 18, que estamos viendo acerca de la competencia y la diligencia, por desconocer el derecho vigente aplicable, por ejemplo, en un caso que manejaba, de la emancipación de un menor de edad durante la tramitación de un caso de emancipación. ¿Qué sucede en términos de la negligencia, de la falta de diligencia o competencia cuando el abogado delega en otra persona algún tipo de trabajo? El Tribunal Supremo nos ha dicho que al delegar en una secretaria la presentación de documentos en el registro de la propiedad, el abogado debe supervisar a la empleada para que ésta lleve a cabo la gestión diligentemente. El abogado viene obligado a informar a su personal oficinesco de apoyo, entiéndase investigadores, oficiales jurídicos,
ayudantes legales, etc., sobre los aspectos éticos del trabajo que desempeñan. En específico, debe cerciorarse de que la conducta de sus empleados es consona con sus obligaciones éticas como abogado. Así pues, cuando un abogado se compromete con su cliente a realizar la gestión de inscribir en el registro de la propiedad unos documentos, tiene la obligación de cerciorarse, si no lo va a hacer él personalmente, de que esta gestión se lleva a cabo, de que lo acordado con el cliente se cumple a cabalidad. Hablemos ahora del mejoramiento profesional. Es obvio que un abogado no puede desplegar una labor competente si no está al tanto de los desarrollos, de los cambios en el derecho, si no estudia continuamente. Lo acabamos de mencionar en el caso de la emancipación, un abogado que no está al tanto de cuál es el derecho aplicable en un caso que está manejando. Por ello, el Código de Ética establece una obligación de estudiar y participar en programas educativos de mejoramiento profesional. A estos fines, el Tribunal Supremo aprobó un reglamento para educación jurídica continua. Este reglamento hace mandatorio a los abogados y las abogadas que tomen por lo menos 24 horas crédito de educación jurídica continua cada 3 años y establece de esas 24 horas un número que deberán tomar en la materia de ética y aquellos que ejercen la notaría también en cursos relacionados con la notaría. Este reglamento también establece que aquellas personas, aquellos abogados y abogadas que no cumplan con lo dispuesto en el reglamento, serán suspendidos de la profesión. Existen, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento, algunos mecanismos para convalidar ciertos trabajos del abogado y de la abogada por cursos de educación continua, como por ejemplo publicar artículos o en revistas jurídicas, escribir libros, dictar cursos a tarea parcial en facultades de derecho y otros trabajos que pueden también hacerse para cumplir con lo dispuesto en el reglamento de educación jurídica continua.